Bueno, fíjense, la verdad Caracas está cumpliendo 459 años. Nosotros todos los años siempre organizamos algo. Y Pedro y Pedro Méndez, allá está, Andrés Cholentele, Lenis González, Jesús Vázquez y yo, todos los años siempre hacemos un fijo de eventos. Y este año, obviamente, bueno, el año pasado no pudimos hacer nada por la resolución. El año pasado estaba en el México, un poco difícil que lo organizara ahí. Pero igual este año con lo del terremoto, pensamos qué podemos hacer para que el cumpleaños de Caracas no pase por debajo. Y no, bueno, no es un momento para celebrar, pero es un momento para reflexionar, para que podamos encontrar y podamos pensar en dos cosas. Uno, en nuestra memoria, en nuestra historia, en las muchas veces en las que Caracas se ha levantado, no es nuestro primer terremoto. Caracas es una zona sísmica y obviamente no es la primera crisis que enfrentamos como sociedad. Y nos hemos levantado muchas veces y por eso le pedimos a la profesora Maya que nos ayudara a pensar un poco acerca de esto. Y Adriana, que siempre es nuestra cómplice en todo, que siempre nos ayuda en todo, que ella dice no es caraqueña, pero es casi caraqueña. Adriana es de Monaguas. También le pedimos que nos acompañara hoy para que nos ayudara a reflexionar, a ella que ha estado en primera línea, reportando absolutamente todo lo que ha pasado desde el día del terremoto hasta hoy. Creo que su insight puede ser muy interesante. Entonces, bueno, quisimos hacer esto gente para pensar en la memoria. Y otro que vamos a hacer hasta el pertinente con el profesor José María de Viano, bueno, que es ingeniero, es director de Hidrocapital, ustedes lo conocen, que llegó profesor porque profesor en el diplomado, mi tutor. Entonces, para hablar un poco más del futuro, de cómo asumir la reconstrucción de las ciudades, y sobre todo hacerlo desde la transparencia, aprendiendo de otros ejemplos que han sido exitosos. Entonces, bueno, dejo ya la palabra a Adriana y a la profesora Ray, y nos damos muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Bueno, gracias por venir y como les decía antes, solo a Jesús se le ocurre invitar a una oriental a moderar una conversación sobre Caracas, sobre todo cuando uno crece con la conseja de Caracas y Caracas y lo demás es Monticulebra, son cosas que comparto con algunos matices, pero lo comparto. O sea, yo recuerdo cuando yo llegué a esta ciudad y sobre todo antes que uno venía de... Aquí hay luces, aquí hay autopistas, aquí hay todo era como macro, como agresivo, como rápido. Caracas tiene un ritmo que no es el ritmo de la mayoría del país y que incluso hay una broma que siempre hacemos parte de las personas que somos del interior pero vivimos en Caracas, que cuando uno llega a Caracas todo se pone en HD con relación al color y que el teléfono deja de ser 2G y sube a LTE o a Edge dependiendo del teléfono que tengas. Entonces uno crece con esa suerte de como eres, no es que eres menos, sino que bueno, todo está en Caracas, pues allá hay que ir para Caracas para sacarte el papel, hay que ir para Caracas para ir para Orlando de vacaciones, hay que ir para Caracas. Pero desafortunadamente nos toca esta conversación en la que yo podría tener otras ideas sobre mis vivencias en esta ciudad que amo y yo me creo caraqueña aunque no lo soy, aunque tengo demasiadas diferencias con la gente de acá, pero siento que es la ciudad que más quiero y la que de verdad me duele es esta. Como hoy Jesús nos ha hablado o nos ha invitado a conversar sobre historia de nuestras reconstrucciones, qué mejor que conversar con alguien que realmente puede saber desde cuándo nos estamos reconstruyendo y de qué nos hemos reconstruido en nuestra historia, sobre todo en la historia de esta ciudad que es la capital, el asiento de los poderes públicos, el de la toma de las decisiones y al que le dan luz para quitársela a la gente en Maturín, en Cumaná o en cualquier otro lado, o al menos así lo cree la gente en el interior del país, porque también a veces es bueno conversar sobre por qué hay ese cisma entre el interior y la capital. Pero comencemos por qué o desde cuándo nos estamos reconstruyendo y de qué nos estamos reconstruyendo. Bien, bueno, muchas gracias por... bueno, lo que yo voy a decirles está aquí en mi libro, en la historia de Caracas. Caracas 1567 a nuestros días. Es un libro que terminé en el año 2023. Y bueno, la ciudad se fundó en 1567, presumiblemente, porque el acta fundacional de Caracas se perdió y no ha aparecido.
Tenemos la esperanza de que aparezca algún día, pero parece poco probable. Como la partida de nacimiento de Maduro. Por ejemplo, hay una... ¿Por qué digo que tenemos la esperanza? Porque el acta del 5 de julio de 1811 se perdió, y se perdió durante 100 años, y apareció en una casa en Valencia, en una banqueta de un piano. Y la señora dijo, la dueña de la casa, ¿qué haces tú aquí? Y llamó al historiador Francisco González Guinán, y se dio cuenta que era el acta que tenía 110 años perdida. Entonces, bueno, ¿por qué no? A lo mejor aparece el acta fundacional de Caracas en algún momento. 1567. El primer terremoto de la ciudad es el terremoto de San Bernabé, de 1641, que tiene una circunstancia muy simpática, curiosa, y es que un orate, un iluminado, lo vio con anticipación y escribió unos versos incluso, que se los voy a leer, son 2 estrofas. Qué triste está la ciudad, perdida ya de su fe, pero destruida será el día de San Bernabé. Téngolo ya de decir, yo no sé lo que será. Mañana es San Bernabé, quien viviere lo verá. Y él agarró, Saturnino se llamaba este orate, y se subió a la colina del Calvario porque no quería estar en el terremoto del día siguiente. Ocurrió el terremoto y Saturnino bajó en medio de los aplausos y los vítores de toda la ciudad porque había preconizado el terremoto de 1641. Los entendidos en estos temas sísmicos dicen que fue de 6.3. Claro, la reconstrucción, para responder tu pregunta en este caso, Adriana, fue menor porque en 1641 Caracas es una ciudad que puede tener 3.000 habitantes. ¿Por qué sabemos esto? Porque el censo, ¿verdad?, del año 1700, o sea, 60 años después, la ciudad tiene 6.000 habitantes. Y calculamos que en la mitad ha podido tener 3.000. ¿Por qué tan poca gente? Bueno, porque la tasa de mortalidad era gigantesca. ¿Por qué? Por la viruela, por el vómito negro, que era como los españoles llamaban al paludismo, que es el final de la malaria, el momento en que el enfermo muere, vomita un vómito negro, por eso la llamaban así. Y de modo que desgracias en este siglo XVII, muchísimas. La plaga de langosta, que también hoy en día eso no existe prácticamente. La langosta es una especie de tara, de tarita, un insecto que se come los cultivos, se come absolutamente todo, y al comérselos llegan los roedores, las ratas, y entonces viene la peste bubónica. Bueno, esto fue una desgracia detrás de otra en ese primer siglo de existencia de la ciudad. Y encima el terremoto de San Bernabé. ¿La ciudad se reconstruyó? Sí, pero yo más que reconstruir diría que siguió construyéndose. Se cayeron algunas casas, por supuesto, pero son casas de bareque, de techos de palma, las casas principales de los mantuanos eran las que tenían tejas o piedras, pero esa era una minoría, por supuesto. Después viene otro temblor en 1766. Este temblor, dice José Grases Galofre, quizás en su momento, yo no sé dónde está José Grases, el sismólogo más acreditado de Venezuela, hijo de don Pedro Grases, por cierto. Él dice que este terremoto de 1766 fue el que permitió tener un mapa más claro en relación con las fallas de la ciudad, ¿no? Porque en esta época no estaba totalmente claro que se trataba de la falla de San Sebastián, de la falla de Boconó
y de la falla del Pilar tangencialmente, porque esa es la falla de Oriente. Y hay otra falla, que es la Maravina o la Zuliana, que se llama, creo que Antón Oca. No, sí, Antón Oca. Bueno, este terremoto fue grande, fue fuerte, entiendo que fue 7.3. Yo repito las cifras, pero no sé cómo las obtienen, porque no habían mediciones. Yo creo que son cálculos, de acuerdo con reconstrucciones arqueológicas y con el testimonio de la gente que escribe, que es lo que queda finalmente de estos años. Allí los cronistas escribieron mucho sobre este tema y ya se pudo tener una idea más clara de lo que había ocurrido en 1766. Estamos ya en una ciudad que puede tener fácil 15.000 personas. De todos modos, es una ciudad muy pequeña todavía. Hubo pocos fallecidos en este terremoto y pocos daños, que esto también es interesante. Y llegamos al terremoto terrible de 1812. En estos días, leyendo de todo lo que he leído, los expertos en sismología dicen que en este terremoto de 1812 ocurrió lo mismo del terremoto de San Juan, este que ocurrió hace un mes, que fue lo mismo, un doblete sísmico. Eso es lo que ellos vienen afirmando, todos los que saben de esto profesionalmente, que esa es la causa por la que el terremoto fue devastador. Ya estamos en 1812 en una ciudad de alrededor de 50.000 habitantes, entre 40.000 y 50.000 habitantes. Rogelio Altés, que es el experto en este terremoto, un historiador venezolano que está hoy en día en la Universidad de Sevilla, tiene un libro sobre el terremoto y él habla de 2.000 fallecidos. Esta cifra a la que llega Altés es distinta a la que se había dicho antes. La de Centeno Grau hablaba de 14.000 fallecidos. La de Robert Kerportel, el embajador de Inglaterra en Venezuela, hablaba de 16.000. Juan Germán Rocio hablaba de 1.000 y Robert Semple, un viajero norteamericano, hablaba de 3.000. Bueno, nosotros nos sumamos a las investigaciones de Altés. Probablemente fueron 2.000 los fallecidos. Lo que sí es cierto es que la ciudad quedó casi destruida, casi destruida. Debo decir algo que olvidé del terremoto de 1641, que creo que es interesante por donde estamos. En ese momento el gobernador es Ruy Fernández de Fuenmayor y el obispo es un obispo terrible que se llamaba Fray Mauro de Tovar. Ruy Fernández de Fuenmayor, por el terremoto de San Bernabé, decide mudar la ciudad de Caracas. Y dice, la vamos a mudar para la explanada de Chacao. Estaba bastante equivocado el gobernador. Y el obispo se opuso. Fray Mauro de Tovar dijo, por encima de mi cadáver. Y el obispo tenía más poder político que el gobernador en aquella circunstancia, por el carácter que tenía Fray Mauro. Y la ciudad no se mudó, como pretendía Ruy Fernández de Fuenmayor, para acá. En 1766 también se planteó esa posibilidad, pero de nuevo fue negada la posibilidad. Y en 1812 no se lo plantearon. Ya mudar a una ciudad de 40.000, 50.000 personas era demasiado complejo. No sé si me detengo para que... No sé si puede hacer también una reflexión con relación a religiosidad, creencias y la suerte de pensar que es un castigo de Dios. Sí. Terremoto de San Juan, terremoto de San Bernabé. Sí. Es decir, porque además era una pregunta genuina que yo, que no soy tan creyente, pero me hacía ese día. ¿Qué hemos hecho los venezolanos para que nos caiga un doblete sísmico cuando ya tenemos una dictadura, cuando ya somos pobres, cuando hemos pasado de la escasez a ahora lo hay todo, pero
todo es caro, desaparecimos. Esos países, uno siempre se burla o dice, hasta Haití clasificó al mundial, hasta Angola tal cosa. Nosotros somos Haití y Angola, ¿no? No lo deberíamos ver con mucho desprecio. Pero hay algo en eso, de esos terremotos a los que hemos hecho referencia, que se sienta como un castigo para la gente, o que la gente lo asocie, digo la gente, no los historiadores ni los sismógrafos del momento, sismólogos o geólogos, sino para la gente los sismos han sido un castigo. Bueno, el que está documentado... Y también por la frase que se atribuye, si la naturaleza se opone... Sí. Bueno, a eso voy. En 1812, los curas monárquicos y realistas le atribuyeron el terremoto de 1812 a una sanción divina en relación con las pretensiones republicanas de quienes habían fundado en 1811 una república. Entonces, por supuesto que esto que dijo Bolívar no lo dijo. Eso es mitología, absolutamente. ¿Quién dice que Bolívar dijo eso? José Domingo Díaz, que era un periodista, un publicista, como se le llamaba entonces, español, realista, que para desacreditar a Bolívar dijo que él había dicho eso. Porque la frase no puede ser peor. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. O sea, hay algo más soberbio que eso, imposible, ¿no? Era imposible algo más soberbio que eso, de modo que eso no lo dijo Bolívar, eso lo dijo José Domingo Díaz para desacreditarlo a él. ¿Por qué esto la gente piensa que lo dijo Bolívar? Bueno, pues la historia está llena de mitología. Una de las mitologías es este episodio. La ciudad en 1812 quedó en ruinas, al punto que los viajeros extranjeros que vienen en tiempos de Guzmán Blanco, estoy hablando de 1870, o sea, 60 años después, dicen que al entrar a la ciudad por el camino de los españoles, por la Pastora, se ve una ciudad en ruinas. O sea, hay muchas casas que no han podido ser reconstruidas en 60, 70 años, ¿no? Porque esta catástrofe se suma a otra que no es una catástrofe natural, que es la de 1814. ¿Qué pasa en 1814? Bueno, esta es la tragedia más grande que ha vivido Caracas, a mi juicio, la de 1814, incluso peor que la que vivimos hace un mes. ¿Cuál fue la tragedia? Una ciudad de 40.000 personas que alrededor de entre 20.000 y 30.000 se van de la ciudad. Huyen por la entrada de Boves, y cuando Boves entra no consigue a nadie. Y esos 20.000 caraqueños se van hacia Oriente, es la llamada emigración a Oriente. ¿Cuántos murieron? De nuevo, cálculos especulativos, pero lo cierto es que han podido morir entre 10 y 15.000 personas. Porque uno dice, ¿pero por qué? No, bueno, porque los mantuanos iban en sus carretas y sus caballos, pero eso eran 4 gatos, los demás iban a pie. ¿De qué morían los demás? Picadas de culebra. Si hay una zona culebrera en este país es Barlovento. O sea, en lo que uno llega a Petare y empieza a bajar, eso es culebra y culebra hasta llegar a Boca de Uchire. De modo que muchos murieron picados de culebra, otros murieron de hambre, se perdieron muchísimos niños. Es decir, eso fue una tragedia de grandes dimensiones, que no fue una tragedia natural, sino de la vida, una tragedia cultural, guerrera. ¿Por qué huyeron? Huyeron porque Simón Bolívar y Santiago Mariño no pueden enfrentar a Boves. Boves ha saqueado a Valencia, ha pasado por el filo a las mujeres, a los ancianos y a los niños, y los caraqueños no quieren morir. Entonces se van detrás de Bolívar y Mariño y llegan a Oriente, muchos de ellos. Muchos se quedaron para siempre en Oriente y se quedaron a hacer vida allá. Hay familias orientales que son de origen caraqueño, de esto que les estoy diciendo. Cuando digo orientales, estoy hablando de familias de Barcelona, de Zaraza, Puerto La Cruz no existía, de Cumaná, etc. De Maturín, que sí existía para entonces. Entonces, bueno, esto sí fue un doblete.
el doblete sísmico de 1812 más la emigración oriente de 1814 y la utilización del terremoto como un instrumento político por parte de la Iglesia Católica, corrijo, del sector de la Iglesia Católica que eran monárquicos, porque otros curas eran republicanos. Cuando ustedes ven quiénes firman como diputados el Acta de la Independencia, hay como 15 sacerdotes que son republicanos, pero la oficialidad religiosa, los obispos, etcétera, las autoridades, tenían que ser monárquicos. Es decir, era muy difícil que no lo fueran en aquella circunstancia. ¿Cuál ha sido el común denominador en esas reconstrucciones desde el punto de vista de lo político, alianza social y cómo ha cambiado alrededor del tiempo? Porque íbamos por el terremoto de 1812. Sí. Todavía nos faltan unos cuantos más. Sí. Bueno, el de 1900 tiene la famosa anécdota de que Cipriano Castro está ejerciendo el poder desde la Casa Amarilla, porque esa era la sede del Poder Ejecutivo. Se lanza por el balcón cuando viene el terremoto, que es muy fuerte, con un paraguas, se parte una pierna. Y esto se convirtió en un chiste en Caracas, ¿no? Y una anécdota que todo el mundo recordaba. Tiene una consecuencia muy interesante, y es que él se pone a averiguar qué casa es antisísmica de las que se han construido recientemente, y la casa antisísmica recién construida es de un hombre que murió en batalla, que fue Joaquín Crespo. El Palacio de Miraflores era la casa personal de Joaquín Crespo, eso no lo construyó el Estado. Era una casa que él se construyó, se trajo un príncipe italiano, arquitecto, y construyó el Palacio de Miraflores. Lo matan por el camino, el Mocho Hernández, en una batalla, en la Mata Carmelera, y ni él ni Mrs. Jacinta, parejo de Crespo, su mujer, vivieron en el Palacio de Miraflores. Entonces Cipriano Castro les alquila el palacio. Y ahí vive Castro, y después Juan Vicente Gómez, ya en 1910 o 1912, por aquí lo tengo, la precisión, compra el Palacio de Miraflores. Y realmente es antisísmico, porque es un edificio en Caracas que resistió el terremoto de 1911, 1967 y 2026, no le pasó nada. Entonces esto nos prueba otras cosas también. Tú puedes construir en suelos caraqueños bien construidos. El tema no son los suelos. Chacao, los Palos Grandes, Altamira y La Castellana no están condenados. Caraballeda tampoco. Porque puedes construir en suelos que son muy inconvenientes. A ver, ¿por qué Altamira, La Castellana y los Palos Grandes son suelos tan difíciles? Esto no lo digo yo, obviamente, que no soy ni geólogo ni sismólogo. Lo dice el informe de los japoneses del año 2005, que en estos días me lo leí. Fabuloso. ¿Qué ocurre en esas tres urbanizaciones, pero sobre todo en los Palos Grandes? Que son producto de deslaves del Ávila durante millones de años. Hay zonas de los Palos Grandes donde para llegar a la roca tienes que taladrar 300 metros. Entonces, ¿eso quiere decir que no puedes construir ahí? No, sí puedes, pero tienes que tomar en cuenta esta circunstancia. Porque estos suelos son muy frecuentes en Japón, y en Japón ya no se cae ni un solo edificio. Es un tema de ingeniería y de conocimiento, y un tema de universidades y de gente que sabe de estos temas, ¿no? Que si les hacemos caso nos ahorramos los problemas que hemos tenido. Pero le preguntaba justamente por el ámbito político, porque si aterrizamos obviamente a 2026, la gente se va a 1967, sí, porque la gente puede recordarlo, no nos vamos a 1812, solo lo que está en los libros de historia y la frase atribuida a. Sí. Pero muchas veces, algunas de las personas con las que bajé ese día decían, esto fue peor que en el 67, sí, yo recuerdo el 67, pero desde el punto de vista de reconstrucción,
¿Cómo ha sido el ámbito político? Es decir, ¿se ha convocado a la gente precisa y necesaria para reconstruir o simplemente arreglamos Caracas después de la desgracia? Porque una cosa es reconstruir, otra cosa es arreglar. ¿Te refieres al 67 o ahora? Vamos con los dos. Es decir, ok. ¿cuál ha sido el común denominador? Esto todavía está pasando, todavía está fresco. Sí. Pero ¿qué pasó en 1967 desde ese ámbito? Bueno, primero un terremoto mucho menor, Que además coincide 6.7. o fue unas horas después del día de Caracas, justamente, ¿no? Bueno, del Miss Venezuela. Más importante aún, imagínense. Y está Fue el 29 de julio. La recordada cinta que Sí, se graba para sí. celebrar el aniversario de Caracas, el ensayo Correcto. donde se escucha el ruido, que tampoco sí es verídico, pero Sí. cuando se celebra o se recuerda esa fecha, se pone siempre esa cinta, ese Sí. cassette en el que se oye el ruido y la gente dice, Es un disco, pues los cassettes no existían, un disco. ¿un 45 Sí, o un LP? Un LP. Sí, yo tenía 8 años, lo recuerdo perfectamente, estaba con mi papá, mi mamá, un primo mío, Carlos Luis Romero, y salimos al jardín de la casa en El Paraíso y sobrevivimos. La casa quedó bastante afectada, pero también sobrevivió, pero es un terremoto de 6.7. Esto fue 7.2 y 7.5, y los puntos en las escalas no son puntos exponenciales. O sea, un terremoto de 7.2 y uno de 7.3, la diferencia es muy grande. Imagínense de 6.7 a 7.5. Yo tengo el recuerdo de los dos. Lamentablemente yo estaba en mi casa, en mi apartamento. Digo lamentablemente porque hubiera preferido estar en la calle. Y no me hubiese quedado el trauma que tengo, que todas las noches me despierto porque está temblando. Agarrándose las paredes. Agarrándome de las paredes. Pero bueno, me tocó estar ahí. Sí, fue mucho más fuerte. Ahora, son dimensiones distintas. El terremoto del 67 son 245 fallecidos. Aquí vamos por 5.000 y pico, ¿no? Los daños fueron muy distintos. El edificio San José, en Altamira, el Palace Corbin, fueron como 7 edificios en Altamira y los Palos Grandes. El San José, exactamente. El Neverí también. Y en Caraballeda, la mansión Charaima, solamente. Claro, ahí no había mayor cosa construida. Entonces estaba el Club Caraballeda, los campos de golf, la laguna. Por ejemplo, Laguna Beach y Bahía del Mar sobrevivieron al terremoto del 67 y se cayeron el de hace un mes. Puerto Azul, Playa Azul, Camurí existían en el terremoto del 67, no les pasó casi nada, y en este tampoco. ¿Qué revela esto? Un tema de suelos, de nuevo, y de donde pasa la falla. En estos días, leyendo muchísimas cosas, esta bendita falla pasa por la pista de Maiquetía y sigue por toda la costa y está enfrente y pasa por el Hotel Makuto Sheraton, que no se cayó, por cierto, ni en el 67 ni ahora que lo están reconstruyendo, ni el Meliá Caribe tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos del 67? Muchísimo, muchísimo, hay que reconocerlo, hay que celebrarlo. Cambiaron todas las ordenanzas y en Caracas a partir de ahí no se pudo construir nada que no tuviera un estudio de suelos y que no fuese consecuencia de una política de ingeniería antisísmica. Tenemos 2 ejemplos espectaculares de lo que les estoy diciendo. Parque Central. Parque Central es del año 1972. No le pasó nada en estas circunstancias, nada. Y el Metro de Caracas, no le pasó absolutamente nada. Y muchas otras. Maestro, bienvenido. Bien, gracias. Entonces, ¿se construyó con normas antisísmicas? Sí, en líneas generales sí. Y realmente, también leyendo gente que sabe de esto, dice, para la intensidad del terremoto en Caracas, no estoy hablando del estado Vargas, para la intensidad del terremoto en Caracas, los daños fueron pequeños. Es decir, son un edificio en Las Fuentes, en El Paraíso, 3 edificios en San Bernardino
y 2 edificios en Altamira, los Palos Grandes, ¿no? Las Petunias y el Obelisco. Entonces, para hacer un terremoto, primero un doblete de 7.5, 7.2, 7.5, bueno, los edificios resistieron. Esto es consecuencia directa de lo que se hizo en el 67, que se modificaron todas las ordenanzas y se empezó a construir con normas sísmicas. Fíjense otro detalle, los edificios que se cayeron en Caracas son todos anteriores a las normas sísmicas. Las Petunias, que se cayó, ya había sufrido en el terremoto del 67 y le habían puesto unos pilares. El edificio de La Fuente es viejísimo, muy anterior al 67, y los edificios de San Bernardino también. O sea que todo lo otro que se construyó bajo las normas sísmicas que funcionaron. No es el caso de Vargas. Ahí hay un tema de los suelos. Leí unas declaraciones del señor Farruco VI del año 2021, donde dice que muchos de los edificios de la Misión Vivienda en Caraballeda se construyeron sin estudios de suelo. Él lo dice, no tenemos que decirlo nosotros, lo dice el autor del tema. ¿Se cayeron edificios construidos por la empresa privada en Caraballeda? Sí, muchos. ¿Se hicieron sin estudios de suelo? No lo sé. Probablemente, no lo sé. Yo no soy experto en estos temas. Pero respondo la pregunta. Sí, después del 67 aprendimos mucho. Una diferencia importante. El presidente de la República era Raúl Leoni. Raúl Leoni, yo escribí la única biografía que se ha escrito de él. Yo cada día me convenzo más que es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en toda su historia. Al menos esas son las cifras. 0% de inflación, 6% de crecimiento interanual durante 5 años. Eso nadie lo ha logrado en Venezuela, salvo el doctor Leoni, que era un hombre de enormes virtudes personales. Él personalmente se ocupó del tema del temblor, el terremoto, no me gusta decir temblor, porque temblor es algo menor, el terremoto de 1967, y quien respondió de inmediato en todas las labores de rescate de los fallecidos, de la gente que sobrevivió, de remoción de los escombros. Eso lo hizo todo las Fuerzas Armadas. Que eso es un punto que quizás no viene a esta discusión, pero creo que es bueno agregarlo, que en esta oportunidad en La Guaira mucho se ha quejado la gente de la no respuesta, poca respuesta, inacción. Y yo que no tengo edad para 1967, sí, pero tengo algo de edad para 1999, recuerdo, poco pero recuerdo, la acción de la Fuerza Armada. Chávez le dice no vengan a los americanos, pero la Fuerza Armada sabía hacer algo. Se sabían usar un pico, sabían lanzarse paracaídas, sabían sacar gente. Estos tipos están en La Guaira con unas armas que no deben saber manejar tampoco, viendo así. Y con el celular en la mano. Exacto, jugando culebrita de Nokia, de Baby Nokia, o jugando Candy Crush. Dejó 1967, porque estamos 2026, no lo podemos todavía estudiar porque está demasiado fresco. El 67 dejó heridas sociales, dejó más allá del aprendizaje técnico en materia de ingenieros, geólogos y demás. Dejó herida a la gente, y se lo preguntó por lo que le decía. Cuando yo bajé había una señora que decía, esto fue más fuerte que el 67. Sí. O sea, había una memoria de lo que se había, o sea, el trauma se revivió. Sí, pero los daños fueron mucho menores, como vengo diciendo, mucho menores. Otra cosa, que esto no se me puede olvidar, en el año 67 la llamada ciudad informal no era de la magnitud que es hoy en día. Yo tengo estadísticas en mi libro de la ciudad de Caracas. El 55% de los habitantes vive en la llamada ciudad espontánea. El 45% de los habitantes vive en urbanizaciones estructuradas, con servicios, con calles, etc. El 55% vive en Petare, en el 23 de enero, en Catia, en Antímano,
y en las quebradas que vienen bajando del Ávila, que están todas pobladas por viviendas espontáneas. Déjenme decirles algo, no se cayó ni una. De las viviendas espontáneas de Caracas no se cayó una. No, sí se cayeron. En Katia, la Pastora. Muy La Pastora, pocas. ¿verdad? En la Pero, Pastora hubo. bueno, pero la Pastora no es espontánea. No, pero. Y Katia tampoco. No, pero hubo fiestas espontáneas, se cayeron la Pastora, en Macarao. Bueno, pero muy poco. En Petare entiendo que prácticamente nada. Es decir, tú tienes el 55% de los 3 millones de habitantes que somos. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que construyeron sus casas ellos mismos o las alquilaron o las compraron segunda, tercera, cuarta mano, y esas casas sobrevivieron al terremoto perfectamente, ¿no? Que uno de los grandes temores de los sismólogos que sabían que este terremoto venía era que se iban a caer las casas construidas espontáneamente, y realmente ese no ha sido el problema. Una pregunta tonta, porque sí, como le digo, soy de Oriente y en Oriente externamos esas frases y se nos quedan. Cuando yo me mudo a Caracas, Los Palos Grandes es una sísmica, eso se cayó en el 67. ¿Por qué Los Palos Grandes es una de las zonas más costosas? Si la gente tenía esto en la mente. No de que era tengo- zona bueno, sísmica. pues Esa es somos- otra pregunta para... Somos completamente disparatados. Sí, responde Absolutamente también al disparatados. Pero lo reflexionaba estos días. Yo recuerdo que siempre Sí. decían, no, cuidado con Los Palos Grandes, eso es zona sísmica. Fíjate que otra cosa del 67 que quedó es la idea de que el mejor sitio para vivir en Caracas es del río hacia el sur. No se puede vivir del río hacia el norte. Esa es la experiencia, porque del río hacia el norte todo es producto de los deslaves del Ávila. Entonces, bueno, pero el urbanismo tiene sus presiones y la memoria es muy frágil, muy frágil. Entonces, sí, pues. Y si bien aquí quizás Jesús y el profesor de Viana van a responder esas interrogantes, yo quisiera cerrar con en qué debemos pensar a partir de hoy, no de normas sísmicas ni nada, porque ni usted ni yo sabemos de eso, pero ya cuando curemos la cicatriz, ya cuando vamos adelante, en qué debemos pensar desde el punto de vista social luego de la tragedia que nos sacude, porque si bien solo hablamos de 3 edificios en Chacao, 3 edificios en San Bernardino, hay edificios en La Pastora que están comprometidos, no se cayeron, pero la gente está viviendo en plazas. Eso no es mentira, la gente está viviendo en casa de otro. Es decir, si bien no se nos cayeron los edificios, estamos damnificados cientos. Muchos, sí, muchos. Bueno, mira, yo creo que ese es el tema de No mi se lo gran robamos. amigo José María de Viana. No sé qué otra cosa se puede decir sobre esto que venimos hablando. Bueno, yo creo que la experiencia del 60... sí, quería decir algo. Yo me puse a leer este japonés que está aquí ayudándonos. ¿Cómo se llama? Bueno, ese tipo es de los mejores del mundo. O sea, a mí me da una gran alegría que ese señor esté aquí, que se vaya a quedar a vivir aquí, mientras se diseña el plan de reconstrucción del Estado Vargas. ¡Wow! O sea, porque estamos hablando... Los países sísmicos del mundo, ¿cuáles son? Japón, Chile, y México. Y nosotros somos un país sísmico, pero de menor intensidad. Y el norte de Italia también, El norte de Italia, bueno, Turquía tuvo un terremoto terrible en el año 2023. Hay una falla en Santo Domingo y Haití, que también trajo el terremoto de Haití. Y bueno, y la otra zona sísmica tremenda es San Francisco y Los Ángeles con la falla de San Andrés. O sea, tenemos que valernos de la experiencia de los países desarrollados que han vivido esto y que lo superan extraordinariamente. En Chile hubo un terremoto en el 2013, fuerte, más fuerte que este, fue de 8, y creo que se cayó un edificio, porque todo está construido con ingeniería, con inteligencia, que eso es lo que viene, la palabra ingeniería viene de ingenio, de inteligencia, está construido
con inteligencia. Y me da cierto respiro que este japonés esté aquí, tratémoslo muy bien, por favor. Bueno, profesor, muchísimas gracias y a Jesús por la invitación. Puede ser interesante, no sé si tú podrías hacer alguna referencia al primer terremoto y tsunami registrado en América, Sí, el de Cubagua. el de Cubagua. Sí, Eso es casi 700 años atrás. Bueno, fue en 1542. Ahí. 1542. Estaba fundada la ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua. Ya se había acabado el placer de perlas que había allí, o sea, casi todo se había extraído. Y hubo un terremoto que también afectó a Cumaná, esa es la falla del Pilar. La falla del Pilar. Por cierto, ese terremoto dejó una emanación natural de petróleo en Cubagua. Ahí está. Si te vas por ahí un día, José María, dile que te lleven es un pocito como el tamaño de este salón de petróleo. Tiene un detalle muy simpático. El primer barril de petróleo exportado de Venezuela fue de ahí. ¿Por qué? Sí, era petróleo, No, ya te voy a explicar. Lo que estoy diciendo no es un invento, está documentado. Juana la Loca, la madre de Carlos V, protegía mucho a su hijo. Y Carlos V sufría de lo que sufren los reyes, ¿verdad? Que es gota, que es un exceso de ácido úrico que se le inflamaba los dedos gordos de los dos pies. Y le habían dicho que lo que calmaba el dolor era el Stercolis demonis, y pide que en Cubagua le lleven una botellita de petróleo. De ahí, ese es el primer barril exportado de Venezuela. Bueno, que para terminar Cubagua, eso, vino el terremoto, vino un tsunami, la ciudad medio sobrevivió, llegaron los piratas franceses y la quemaron. No quedó nada. Que esa es otra característica nuestra, ¿no? Este es borrón y cuenta nueva. Lo que hizo el anterior a nadie le importó. Así Pues tenga sí. criterio o no. Bueno, ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así en este 2026. Gracias, Jesús. No se sorprenda si meten